Bueno, ¿están viendo la pantalla ahí? Sí, ahí se ve. Sí, Bueno, hoy comenzamos con la unidad número 8, que es el presupuesto económico. No se olviden que el presupuesto económico forma parte del presupuesto integral, ¿sí? De lo que vimos la clase pasada, vimos la unidad número 7, y ahí habíamos definido en qué consistía un presupuesto integral por área de responsabilidad. Y dijimos que, bueno, el presupuesto integral está compuesto por el presupuesto económico, el presupuesto financiero y el estado de situación patrimonial proyectado. Y a su vez dijimos que por eso decimos por área de responsabilidad, la intención es que participe toda la organización de la empresa en alguna medida, ¿sí? De esa manera lo hace un presupuesto participativo y cada uno agrega su cuota de participación. Dentro del presupuesto integral, cuando lo elaboramos, con el primer presupuesto que vamos a comenzar con el económico. Y el presupuesto económico, para que ustedes tengan idea de todas las variables que van a intervenir, por eso aquella clase, la clase pasada, el martes pasado, en ese momento habíamos dicho que esta parte del presupuesto tiene mucho concepto de otra materia. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos del presupuesto económico, habíamos dicho que el presupuesto económico es un estado de resultado proyectado. Con el cual, si nosotros nos imaginamos que es un estado de resultado proyectado, y dentro de un balance, sabemos que hay un estado obligatorio que se llama estado de resultado. Entonces, ustedes ya vieron en contabilidad qué es un estado de resultado. Si yo le pregunto a ustedes, ¿el estado de resultado qué me muestra? ¿Cuál es la definición que podemos encontrar en la norma contable? ¿Qué me muestra el estado de resultado? La ganancia o pérdida del ejercicio y las causas. Bueno, ahí está lo último que dijiste, es lo más importante. Obviamente que lo que cualquier analista, la primera mirada va al último renglón. Como dijiste vos, a ver, ¿cuál es el resultado? ¿Positivo o negativo? ¿Una ganancia o una pérdida? Una vez que focalizamos y vemos ese número, empezamos a ver lo segundo más importante que acabas de decir vos, que son las causas, el origen, cómo llegamos a ese resultado. Acá, si nosotros decimos un estado de resultado proyectado, acá lo que tenemos que hacer nosotros no es que vamos a mirar las causas, lo que vamos a hacer es proyectar esos movimientos, ¿sí? Para poder llegar a obtener ese resultado que la empresa está proyectando para un periodo determinado. Entonces, conceptualmente nosotros nos imaginamos, a ver, el estado de resultado, cuando decimos las causas, ¿qué tenemos? Bueno, empezamos a ver, tenemos las ventas, tenemos el costo de esa venta, los costos de la mercadería, si es una empresa que se dedica a revender mercadería que compra, tenemos los gastos de las distintas funciones que tiene la empresa, la parte de administración, comercial, la parte financiera, etcétera, etcétera. Y así vamos desglosando todo lo que compone un estado de resultado. Ahora, cuando decimos estado de resultado y del punto de vista contable, ¿con qué principio determinamos ese estado de resultado? Ese resultado. ¿Qué principio contable tenemos que tener en cuenta? El principio del devengado. Muy bien. Para la determinación del resultado, ¿sí? El principio que tenemos que tener en cuenta, y acá también, ¿sí? Y acá también cuando hablamos del presupuesto económico, es el principio del devengado. Ejemplo, si yo vendo mercaderías y esa mercadería, mi cliente me lo van a pagar dentro de 60 días, ¿lo vamos a incluir en el presupuesto económico? Bajo el principio del devengado. Sí, ¿Cómo? que sí. Perfecto, sí, porque vale,
Si nosotros en el estado de resultado decimos que las ventas, en el estado de resultado histórico, las ventas que estamos viendo son las que se devengaron, independientemente de que se hayan cobrado, cuando nosotros armamos el estado de resultado proyectado, es decir, presupuesto económico, lo vamos a hacer con el mismo criterio. Acá, si no estamos armando un flujo de fondo, el flujo de fondo es el presupuesto financiero. Acá lo que estamos armando es un presupuesto económico donde vamos a mostrar, como dice ahí, un estado de resultado proyectado. Es decir, con el principio del devengado, independientemente en el caso de las ventas, de los ingresos, si se han cobrado o no, y en el caso de los gastos, independientemente de que se hayan pagado. Es decir, seguimos el criterio del devengado. Por lo tanto, teniendo en cuenta cómo está compuesto un estado de resultado, tenemos que analizar todos los conceptos que vinculan a esa determinación del resultado. Es decir, que tenemos que proyectar las ventas, dentro de la venta, el nivel de actividad, ¿sí? Dentro del nivel de actividad, la capacidad que tiene la empresa, los costos que están relacionados para llegar a obtener esa venta, ese nivel de actividad, etcétera, etcétera. Obviamente, recién, a su vez, cuando nosotros vemos el estado de resultado, dentro del estado de resultado también se muestra lo que son los resultados financieros. Resultados financieros que pueden ser positivos, también negativos. Positivo porque hemos colocado alguna inversión, ¿sí? Teníamos excedente financiero. ¿De dónde va a surgir ese excedente financiero? Cuando elaboremos el presupuesto financiero. El presupuesto financiero me va a mostrar la caja que tiene la empresa o la necesidad de financiar la caja que tiene la empresa. Si en ese presupuesto financiero a nosotros nos está dando un excedente de caja, podemos hacer alguna inversión financiera para que obtengamos alguna rentabilidad. En cambio, si ese presupuesto financiero nos está mostrando una necesidad financiera, vamos a tener que salir a pedir un préstamo, con lo cual tiene un costo relacionado a esa obtención del préstamo financiero, ¿sí? Eso me va a mostrar el presupuesto económico, ¿sí? Por eso hay que tener muy claro que no estamos armando el flujo de fondo. El flujo de fondo me lo muestra el presupuesto financiero, porque muchas veces un banco dice, necesito el flujo de fondo. El flujo, en definitiva, al banco lo que le interesa saber es si ustedes van a poder pagar la cuota del crédito. Entonces, si el banco necesita un flujo de fondos, lo que ustedes tienen que armar es un presupuesto financiero, únicamente, ¿sí? No un presupuesto económico y un estado, situación patrimonial proyectado. Lo único que le está interesando al banco es saber cómo está la caja para ver si le pueden o no pagar ese crédito que están solicitando. ¿Quedó claro? Porque, por ejemplo, en el presupuesto económico, si la entidad financiera le da el crédito, en el presupuesto económico únicamente va los intereses. En cambio, en el presupuesto financiero, ahí vamos a colocar el pago de la cuota. ¿Qué incluye el pago de la cuota? La devolución del capital más los intereses. Miren la diferencia. Uno me muestra los movimientos financieros y el otro me está mostrando, ¿sí?, los movimientos económicos, el resultado proyectado desde el punto de vista económico. ¿Quedó, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, para poder armar el presupuesto económico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Dónde va a operar la empresa? ¿En qué mercado va a operar la empresa? En función a eso, va a proyectar las ventas en unidades, en volumen, etcétera, etcétera, y teniendo en cuenta el mercado que va a operar la empresa. Puede ser un mercado chico, puede ser el mercado de una jurisdicción o de varias provincias o a nivel internacional. Hoy tenemos distintos tipos de canales de poder hacer, no únicamente un mercado físico. Hoy por hoy, con el avance de la tecnología, también podemos usar distintas plataformas donde podemos vender nuestras unidades. También tenemos que coordinar en función a esa venta proyectada la posibilidad de poder producir esa venta proyectada. Y también tener en cuenta que en función a eso
¿sí? En función al contexto, al mercado exacto, qué cobertura de inventario vamos a tener. No únicamente la cobertura de inventario de las ventas que pensamos proyectar, sino también tenemos que tener en cuenta cobertura de inventario de materia prima, cobertura de inventario de otros insumos necesarios para la producción de bienes. ¿Sí? Todo eso tenemos que sincronizar de tal manera que podamos cumplir las ventas. En función a eso, vamos a ver también el precio, qué precio de venta van a tener nuestros productos. Obviamente que también eso influye en el análisis que hagamos en el mercado. ¿Qué tipo de mercado estamos trabajando? ¿Es un mercado de competencia perfecta? ¿Es un mercado monopólico? ¿Sí? ¿Es un mercado, o sea, depende de qué tipo de mercado estamos trabajando? Vamos a ver si nosotros tomamos el precio o podemos influir en el precio de ese producto. Y después tenemos que analizar las distintas funciones necesarias que tiene la empresa para poder llevar adelante las actividades. Puede ser de marketing, puede ser de administración, comercial, de finanza, recursos humanos, ¿sí? Y así puede haber otras funciones que acá a modo de ejemplo la estamos poniendo, pueden haber otras funciones necesarias para poder llevar adelante las actividades en la empresa y así obtener en último renglón el resultado proyectado. Todo esto que estamos marcando acá, ¿sí? Y estamos viendo las distintas actividades necesarias para poder elaborar el presupuesto económico, después tenemos que elaborar el financiero, después tenemos que elaborar el estado de situación patrimonial proyectado, es necesaria la participación de toda la empresa, siempre siguiendo esa secuencia que vimos en la clase pasada. Primero la dirección irá a establecer los objetivos y la meta por el cual la empresa quiere llegar en ese periodo que estamos presupuestando. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Un poco, bueno, se lo adelanté, las premisas. ¿Quién la establece? La dirección de la empresa. ¿Sí? Acá dice, obviamente, que por ahí muchas veces la dirección de la empresa se apoya en distintos asesoramientos, si es que es necesario, ¿sí? Para que se haga un estudio más profundo de la situación, del contexto por el cual va a trabajar la empresa. Analizando obviamente el contexto, las variables internas, ya vamos a ver qué variable interna podemos tener, donde también es necesario que participen a cierto nivel de la empresa los distintos responsables de las distintas áreas de la organización. Porque como dijimos la clase pasada, ahí también hay muchísima información que deberíamos tomar para poder ver si podemos cumplir lo que estamos presupuestando. Acuérdense que nos apartamos de la idea que el presupuesto lo arma una sola persona. Acá sí va a haber una persona que lo va a coordinar, como dice acá, ¿sí? Pero la participación en la elaboración del presupuesto le corresponde a cada área de esa empresa. No es que va a elaborar una sola persona. Cuando hablamos de variables no controlables, hablamos de premisas, y cuando hablamos de variables donde están bajo control de la empresa, hablamos de compromiso de acción que asume la empresa para poder lograr ese objetivo establecido por la dirección. Dentro de la variable macroeconómica, que siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos del producto, estamos hablando cuando decimos, a ver, ¿el país crece o no crece? ¿Sí? La evolución del Producto Bruto Interno del país. ¿Cómo es el salario? Esto influye mucho, ¿sí? Si el salario en términos real está teniendo un incremento o no, porque eso obviamente, ¿dónde va a influir? Hoy por hoy lo estamos escuchando mucho, en el consumo. Si influye en el consumo,
Si mi consumo incrementa, puede incrementar el Producto Bruto Interno. Entonces, son todas variables que es importante, ¿sí? La balanza comercial, ¿qué implica esto? Analizar las exportaciones versus las importaciones, ¿sí? Hoy se está discutiendo mucho que si se abren las importaciones, pueden tener problemas las pequeñas empresas. Entonces, todas esas cuestiones hay que analizar. El tipo de cambio, si es una empresa exportadora, ver si el tipo de cambio es competitivo o no. La liquidez, ¿qué significa la liquidez? La posibilidad de obtener un crédito en el mercado y en relación a esa liquidez, la tasa de interés, la tasa de intereses. Sí, todas estas variables son variables que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque influye en la elaboración del presupuesto económico. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Bueno. Otra variable de contexto, como venimos diciendo, el mercado donde va a trabajar la empresa, a su vez, el mercado va a determinar qué tipo de competencia tenemos, quiénes son nuestros competidores, son competidores locales o vienen mercadería de afuera, qué tipo de calidad estamos compitiendo nosotros en la mercadería que estamos vendiendo, estamos produciendo, la inflación. Eso también nos marca porque muchas veces escuchamos la inflación mayorista es tanto y la inflación minorista es tanto. Eso también me está mostrando cómo a veces la inflación mayorista puede pechar a la inflación minorista. Entonces es un dato importante, ver cómo terminó la inflación a nivel mayorista para ver cómo repercute la inflación al mes siguiente en los precios minoristas. Y en función a eso, analizar los precios de la materia prima, el salario de la planta, ¿sí? De la mano de obra, de la planta, de los colaboradores que tiene la empresa, los servicios. Miren si no influye los servicios acá en Argentina. Teníamos primero que estaban subsidiados, ahora no está subsidiado, con lo cual genera un incremento en los precios de esos servicios y ver qué pasa con los impuestos. Si van a haber más impuestos o van a haber disminución de los impuestos. Nosotros acá en Argentina no nos aburrimos nunca, siempre tenemos novedades, ¿sí? Por eso es muy importante siempre analizar el contexto y todos los años, y dentro del mismo año el contexto va cambiando. Con lo cual, esto no es que lo analizamos al comienzo de la elaboración del presupuesto. Después, cuando la clase pasada también lo dijimos, a medida que vamos ejecutando el presupuesto, toda esta variable la tenemos que ir mirándola. Porque nosotros hemos elaborado un presupuesto en función a una estimación, proyección que hicimos acá. Ahora, si estas variables se van modificando, obviamente que nuestro presupuesto, ese presupuesto integral, el presupuesto económico, el presupuesto financiero, el presupuesto, el estado de situación patrimonial proyectado, también se va a ver modificado. Con lo cual, nosotros lo tenemos que ir ajustando a medida de que algunas de estas variables tengan algunas modificaciones. Si no es que el presupuesto lo elaboramos y es algo estático. También ese presupuesto tiene revisiones que nosotros tenemos que ir mirando en función a toda esta variable que hemos considerado en su comienzo en elaboración. ¿Quedó? Sí, profesor. Sí, profe. Dentro de las variables internas, tenemos que ver la participación que tiene la empresa dentro del mercado, qué evolución va a tener, si va a incrementar o se va a ver disminuida, qué avance tecnológico va a haber en relación también a esos productos, en relación a la calidad del producto. Eso me va a determinar nuevo mercado o no, mejor posicionamiento o no, la evolución que va a tener esos precios, que va a estar en función también a los productos que estamos vendiendo. Y después tenemos toda la parte comercial, ¿sí? ¿Qué campaña publicitaria va a hacer la empresa? ¿De qué manera vamos a distribuir nuestro producto en el mercado?
¿Cuál va a ser la estructura de venta? Un poco, ¿se acuerdan también? ¿Se acuerdan cuando veíamos el práctico? Decíamos, teníamos un único comprador o abríamos un departamento comercial y ahí aparecía el famoso precio en bloque. ¿Se acuerdan cuando veíamos allá en una primera clase? Entonces, todos estos conceptos, pues de repente una empresa que únicamente produce y vende a un único comprador, a un único cliente. Ahora, si decide abrir su propia estructura de venta, tenemos un coste de oportunidad que habíamos llamado precio en bloque, que funciona como un costo de oportunidad. Después tenemos que ver si es necesario realizar durante ese periodo alguna inversión, no únicamente para la parte de producción, sino para cualquier sector que lo requiera. Y como dijimos, la política de inventario. Política de inventario, estamos hablando del stock. ¿Qué stock es necesario tener en nuestra empresa? Tanto de los productos terminados como de todas las materias primas e insumos necesarios para llevar adelante la producción. Y después analizar, acá le pongo únicamente estructuras de distribución, que estamos hablando de comercialización administrativa, pero también puede haber una estructura de recursos humanos, la estructura de finanzas, ya depende de cómo esté, como dijimos recién en una filmina anterior, las distintas funciones que tenga la empresa. ¿Qué más tenemos que mirar cuando miramos un estado de resultado proyectado? El volumen de venta, cómo va a evolucionar, que es, obviamente que todo esto lo hace el departamento que corresponde, el responsable de esa área, cómo estima que va a ser la evolución de precio, obviamente dentro de un contexto inflacionario, pero también lo tenemos que sacar en términos reales. ¿Cuál es el nivel de actividad? ¿Qué significa esto? El departamento de venta comercial me va a establecer el volumen de venta. En función del volumen de venta tenemos que ver si podemos cumplir o no, porque la empresa tiene una capacidad de producción, tiene un tope. Entonces tenemos que ver si, a ver, de repente venta me dice, che, hay que producir 10.000 unidades al mes. No, si la fábrica produce 5.000, ¿cómo que le vende 10.000 si nuestra capacidad máxima son de 10.000 unidades? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta y trabajar de manera coordinada. Por eso también va a estar esta persona, que va a ser la persona que va a ir coordinando todas estas cuestiones para ver cuáles son, ¿sí?, las restricciones que tiene la empresa para que en función a eso, la cuota que agregue cada área de la empresa estén de acorde a la distinta restricción que tiene la empresa. Obviamente estamos hablando de restricción de recursos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Las compras que tiene que hacer la empresa, la proyección de los gastos variables y fijos, de esa clasificación que vimos. ¿Se acuerdan que dijimos que los gastos variables son todos aquellos que varían en función al nivel de actividad? En cambio, los gastos fijos permanecen, ¿sí?, como el término dice, no varían, permanecen fijos durante un periodo determinado, un nivel de producción determinada. Tenemos que ver también el capital de trabajo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo está compuesto el capital de trabajo. Y ese capital de trabajo también ustedes lo han estudiado en contabilidad. Y tenemos que ver cómo repercute la inflación. ¿Se acuerdan que también cuando vieron la contabilidad, la inflación dentro de todo el resultado proyectado va a influir sobre los activos monetarios y sobre los pasivos monetarios? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a tener un resultado negativo, supongamos, si tenemos caja efectivo, si tenemos créditos en efectivo. ¿Por qué? Porque pierden poder adquisitivo. En cambio, si tenemos pasivo monetario, es decir, deudas en peso, en ese caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un resultado positivo. ¿Por qué? Porque la deuda en peso, imagínense usted cuando compran en cuota, ¿qué quieren hacer cuando compran en cuota en tarjeta de crédito? Porque saben que le están ganando la inflación. Acá pasa lo mismo. Un préstamo que haya obtenido la empresa en pesos, la inflación que genera un resultado positivo, porque nosotros seguimos debiendo la misma cantidad en pesos,
Y el proceso inflacionario hace que eso, la deuda, se vaya licuando, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos también lo tenemos que tener en claro para saber quiénes son los que me generan el resultado por el proceso inflacionario. Después tenemos los costos financieros, obviamente costos financieros que se pueden generar en el caso que la empresa solicite un préstamo. Y después tenemos los impuestos, los distintos impuestos que genera la obtención de ese resultado. Algunos son impuestos directos sobre el volumen de venta y otro es el impuesto a la ganancia, que es un impuesto que se paga por el resultado, ¿sí? Esos impuestos también los tenemos que proyectar dentro del estado de resultado, dentro del presupuesto económico que estamos estudiando. ¿Preguntas? Profe, ahí cuando habla del capital de trabajo, yo si no mal no me acuerdo, en contabilidad lo habíamos visto como que era el activo corriente menos el pasivo corriente. No sé si se refiere a eso o por ahí a los bienes de uso que puedo llegar a tener. Bueno, justamente a eso nos referimos, la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, ¿sí? Tal cual. Bueno, dentro del presupuesto económico comenzamos con el primer presupuesto que lo tendrá que armar el responsable del área. Este presupuesto de venta, como dice acá, es el punto de partida, que justamente la clase pasada, una de ustedes, una compañera, bien lo dijo, que a partir de este presupuesto, por eso es muy importante el departamento de venta, tratar de estimar, hacer una proyección lo más justa posible, porque todos dependemos de ellos. ¿Sí? Todos dependemos de ellos, y a partir de ahí va a ser el disparador para elaborar los restantes presupuestos. Con lo cual, tenemos que tener en consideración todos estos elementos, por lo menos, acá puede haber otras cuestiones que no estén planteadas, pero por lo menos tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los canales de distribución, es decir, cómo van a llegar nuestros productos a nuestros clientes, cuáles van a ser las distintas áreas geográficas donde vamos a operar. Únicamente es una empresa local o trabaja en todo el país o también hace exportación. También podemos trabajar por línea de producto, si es que la empresa fabrica más de un producto. También tenemos que ver la rentabilidad que vamos a obtener por línea de producto, los descuentos que vamos a entregar en los distintos canales de distribución. Podemos tener un descuento mayorista, un descuento minorista, ¿sí? Obviamente que va a depender de la política que tenga la dirección y de esa premisa que haya definido la dirección, ¿sí? ¿Qué restricción interna tenemos? Un poco lo dije recién, capacidad de producción y disponibilidad de recursos, ¿sí? Presupuesto de venta puede decir, che, tenemos buenas posibilidades de crecimiento del mercado, pero tenemos que tener en cuenta, a ver, ¿qué puede producir la empresa? ¿Cuál es la capacidad de la fábrica, de la planta y también la disponibilidad de recursos? ¿Sí? Porque independientemente de que la fábrica tenga una capacidad de 10.000 unidades, pero hay que comprar la materia prima para producir esas 10.000 unidades también. ¿Y la empresa tiene los recursos para comprar las materias primas? Entonces, todas esas cuestiones también hay que evaluar y trabajar de manera. Mire cómo de venta hemos pasado a producción. De producción hemos pasado a la parte financiera. ¿Tiene capacidad la empresa para comprar materia prima? Es por eso que acá se trabaja de manera coordinada todas las áreas. ¿Sí? De ese presupuesto de venta, una vez que el departamento, el responsable de esa área haya determinado las unidades necesarias o que cree que va a vender en el mercado y haya elaborado el presupuesto de venta tanto en unidades físicas como también toda la información necesaria, porque de acá, miren ustedes acá, no únicamente tiene que elaborar las unidades, sino también tiene que establecer unidades, precio de venta, los gastos relacionados, si bien van a ser gastos comerciales, pero de acá también
Ya estamos diciendo, a ver, qué campaña publicitaria vamos a tener, los canales de distribución, ya estamos viendo también acá los gastos comerciales que va a tener la empresa. Entonces acá también vamos a sacar información importante para después poder armar el presupuesto del área comercial, ¿sí? De acá también vamos a sacar mucha información para poder armar el presupuesto del área comercial. Por ahora, estamos sacando del presupuesto de venta, estamos sacando cuáles son las ventas proyectadas en unidades y en peso. ¿Cómo sacamos en peso? Multiplicamos las unidades por el precio unitario de esas unidades. Pero también vamos a sacar, como dije recién, información muy importante para poder armar, por ejemplo, entre otro presupuesto, el presupuesto comercial. Una vez que hemos obtenido cuáles son las unidades que vamos a vender, esa información se la tenemos que pasar al departamento de producción para que ellos puedan armar el presupuesto de producción. Teniendo en cuenta que, mira, acá tenemos una ecuación. Partimos del presupuesto de venta más cuál es el inventario que vamos a querer tener al finalizar el periodo de producto terminado. ¿Y con qué inventario partimos? Por eso dice inventario inicial. ¿Qué significa esto? Vamos a un ejemplo. Si nosotros decimos que venta está proyectando vender 1000 unidades y la empresa tiene como política de inventario, de cobertura de inventario, tener al finalizar el ejercicio 200 unidades, y a su vez sabemos que actualmente al inicio del ejercicio hay 100 unidades, por lo tanto, la empresa, ¿cuántas unidades tiene que producir? Tiene que producir 1100 unidades. Mire cómo influye el presupuesto de venta, que es lo que vimos anteriormente, y la política de cobertura de inventario. Entonces, ¿cuántas unidades tiene que fabricar la empresa? 1100 unidades. ¿Por qué? Porque tiene proyecto de vender 1000 unidades. Al finalizar el ejercicio, la empresa quiere tener una cobertura de 200 unidades y parte con un saldo de inventario actualmente de 100 unidades. Por lo tanto, tiene que producir 1100 unidades. ¿Quedó? Sí, profe. Sí, profe. Obviamente que elaborando el presupuesto de producción, acá estamos obteniendo las unidades físicas, pero también acá vamos a sacar, ¿sí? ¿Cuál es el consumo o la necesidad de materia prima? ¿Cuál es? Bueno, no estaba por poner arriba, pero está acá abajo. Materia prima, la necesidad de mano de obra, la necesidad de los gastos indirectos, la carga fabril y todos aquellos gastos necesarios para poder producir estas 1100 unidades. ¿Sí? Es decir, que este presupuesto de producción es la base para poder elaborar el presupuesto de materia prima, el presupuesto de mano de obra directa y el presupuesto de carga fabril. El presupuesto de materia prima, ¿en qué consiste? En saber cuánto tenemos que comprar. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar? Vamos a partir primero del presupuesto de producción, lo que acabamos de ver acá. Es decir, acá nosotros partimos del ejemplo que tenemos que producir 1100 unidades. Para producir 1100 unidades, necesitamos, por ejemplo, cada unidad necesita de una materia prima 3 kilos. Entonces, para producir 1100 unidades necesitamos 3 kilos, por lo tanto necesitamos 3300 kilos. ¿Sí? El inventario final, la empresa quiere tener por lo menos 600 kilos. Y actualmente tiene 300 kilos. Con lo cual la empresa, para ese periodo que estamos analizando, tiene que comprar 3600 kilos. ¿Sí? Acá estamos analizando la necesidad de las materias primas. ¿Sí? ¿De dónde partimos? Partimos del presupuesto de producción. Acá nos van a indicar la necesidad de la materia prima.
obviamente, considerando esa vinculación, el rendimiento que tiene la materia prima para obtener una unidad de producción. Porque acá lo que estamos teniendo son unidades de producción. Entonces yo digo, bueno, para producir 1.100 unidades de producción, ¿cuánto necesito de materia prima? Bueno, acá dijimos como ejemplo 3.300 kilos. ¿Y qué queremos tener de cobertura de inventario de materia prima? 600 kilos. ¿Y cuánto tenemos al inicio de materia prima? 300 kilos. Con lo cual, ¿cuántas unidades tenemos que comprar para este periodo? 3.600 kilos de materia prima. Con lo cual, en función de la necesidad, tenemos que empezar a buscar los proveedores y ver si los proveedores van a cumplir, ¿sí?, con el abastecimiento de esa compra. Tenemos que establecer cronograma, no es que tenemos que comprar al inicio los 3.600 kilos. Tenemos que establecer también cronograma de compra en función a la planificación del departamento de producción. No es que el departamento de producción va a producir las 1.100 unidades en un mes en particular, sino que esas 1.100 unidades también hay que estudiar la estacionalidad de las ventas. En algún mes capaz que necesite producir más en comparación con otro mes. Todo eso hay que mirar, ¿sí? Y hay que planificar también. Con lo cual también vamos a planificar la necesidad de la compra de materia prima. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Para armar el presupuesto en mano de obra directa que está vinculado a la fabricación del producto o a la prestación del servicio, también tenemos que trabajar de manera coordinada con el Departamento de Recursos Humanos. Ellos tienen información muy importante que el Departamento de Producción también lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque ahí tenemos cantidad de días de vacaciones, ausentismo promedio, licencia promedio que se le otorga a los empleados, accidente promedio que puede haber en ese periodo. Toda esa información es muy importante porque hace a una buena planificación. Todo eso que yo acabo de nombrar son costos adicionales que ocasionan en la elaboración del producto. Y lo tenemos que prever. Si no es únicamente el sueldo mensual es tanto, no. Durante ese periodo también tenemos todos estos conceptos que debemos considerar porque influye en la determinación del presupuesto de mano de obra directa. No únicamente decir, bueno, a ver, la dotación son 10 empleados y el sueldo promedio son 10.000 pesos. 10 por 10.000 son 100.000. No, ojo que algunos de esos 10 empleados se te pueden enfermar, algunos de esos 10 empleados pueden tener un accidente, a algunos de esos 10 empleados le vas a dar vacaciones y todo eso tiene un costo. Entonces, todo eso tenemos que analizar. Obviamente también hay que considerar los impuestos que recaen sobre esos sueldos, es decir, las distintas cargas sociales que tenemos sobre esos sueldos, ¿sí? Como dice acá, las cargas sociales. Y otro costo que tenemos también es la rotación del personal. Porque se me va una persona, tengo que incorporar otra persona, la tenemos que capacitar, ¿sí? Con lo cual es un costo adicional a capacitación. Es tiempo que por ahí puede llegar a ocasionar demora en la producción. Entonces, todas esas cuestiones la empresa la tiene que planificar, la tiene que prever. Así como por ahí en la parte de fabricación, en la maquinaria hacemos mantenimiento, acá también tenemos que ver la posibilidad de que puede llegar a pasar algo con la mano de obra. Entonces, todas esas cuestiones, aparte siempre tenemos información histórica. Entonces, esa información histórica la tenemos que usar para poder proyectar también, ¿sí? Tenemos que analizar los costos variables, teniendo en cuenta lo que ya estudiamos en una de las primeras clases, teniendo en consideración qué son los costos variables y cómo influyen los costos variables para que tengan en cuenta que conociendo cuáles son costos variables y cuáles son costos fijos, podemos también determinar lo que vimos en su oportunidad, el punto de equilibrio, ¿sí?
Y no únicamente el punto de equilibrio, a través del punto de equilibrio, ¿sí? Hemos trabajado y hemos también aprendido cómo proyectar un resultado. Y así, a través del punto de equilibrio, hemos aprendido distintas herramientas. ¿Sí? Por eso la importancia de la clasificación de los costos en variable y fijo. Porque eso nos da herramienta para la toma de decisión. Hemos pasado por la decisión de comprar o fabricar, hemos pasado por la decisión de vender a un solo cliente o armar nuestro canal de distribución, y todo eso lo hemos estudiado y hemos utilizado la herramienta del análisis marginal, que partimos del punto de equilibrio. Entonces, por eso es importante también armar un presupuesto de costo variable, porque de esa manera podemos identificar todos los costos variables, ¿sí?, que tenemos para desarrollar la actividad, la planificación que está haciendo la empresa. Como nosotros estamos trabajando con un presupuesto, por lo cual estamos planificando nuestra actividad, por lo tanto estamos planificando, estamos viendo cuáles van a ser nuestros costos variables, podemos establecer los estándares tanto físicos como monetarios. ¿Se acuerda cuando vimos la fórmula de costo? Dijimos que tenemos un componente físico y un componente monetario. Para cada factor que interviene en ese costo, en la fórmula de costo, tenemos un componente físico y un componente monetario. ¿Sí? Eso, ¿qué va a posibilitar? Luego, analizando los costos variables, podemos también analizar las causas de esas desviaciones cuando ese presupuesto lo comparemos con los costos reales que la empresa va obteniendo. Lo mismo hacemos con los costos fabriles de producción, ¿sí? Es decir, todo aquello que tenemos que mirar. Primero, la capacidad de producción, que ya lo hemos visto cuando hemos armado el presupuesto de producción, ¿sí? Entonces tenemos que mirar el nivel de actividad, no únicamente la capacidad de producción, también el nivel de actividad, que son dos cosas distintas. El nivel de actividad es lo que proyecta la empresa, que ese nivel de actividad puede estar por debajo de la capacidad que tiene la empresa, y también luego todos los costos que están vinculados a la parte de los costos fabriles de producción. Después hablamos también, empezamos a hablar de cada departamento. Si la empresa tiene un departamento de comercialización, acá vamos a entrar a ver que hay conceptos que están vinculados al volumen de venta en proporción a la venta, como pueden ser los impuestos. El impuesto de ingreso bruto se paga a las ventas realizadas por la empresa. Puede ser también comisiones, las comisiones que se le liquida a los vendedores. Pueden estar las comisiones puestas en función a la venta, o a muchas empresas que hacen las comisiones se liquidan sobre venta y cobranza. Por lo cual hay que establecer a través, hoy por hoy no es difícil, sino que los mismos sistemas, los software nos permiten no únicamente identificar las ventas, sino que también ventas, y de esa venta cuáles se cobraron. Y en función a eso se establece un porcentaje y se liquida la comisión. Eso va a repercutir en el presupuesto comercial. Y después tenemos regalías. Las regalías son cuando uno tiene una franquicia. Entonces uno está fabricando, pero tenemos una franquicia, entonces nosotros pagamos una regalía por esa franquicia. Entonces también tenemos que establecer el porcentaje de esa regalía que estamos pagando. Luego tenemos otro concepto que depende del volumen, como pueden ser los fletes, ¿sí? Acá ya empezamos a estudiar cómo distribuimos los fletes en función a los kilómetros, ¿sí?, en función al destino. Entonces, acá también tenemos que estudiar, sobre todo si el flete lo realiza la propia empresa. Porque si el flete me lo vende una empresa, una tercera empresa, no hay problema. Pero si el flete, la empresa tiene su propio flete, tiene su flota,
y la empresa se encarga de hacer la distribución, entonces tenemos que ver que vamos a tener un rodado, vamos a tener un chofer, entonces, ¿cómo vamos a distribuir el flete, esos costos en todas las unidades? Entonces tenemos que ver y establecer un criterio para la distribución. Y después también tenemos los costos fijos de ese departamento de comercialización, ¿sí? Esos costos fijos, obviamente, no se distribuyen, o sea, no son costos directos como los anteriores. Y esto genera, como dijimos, como venimos viendo en las distintas unidades que hemos transitado, los costos indirectos son los que generan muchas veces el inconveniente de determinar con exactitud el costo de un producto. Después tenemos el departamento, después tenemos el presupuesto de la función administración. Obviamente que la función administración, en definitiva, es la estructura de la empresa, forma parte de la estructura de la empresa. Estos gastos que tiene la función de administración son gastos fijos, ¿sí? Y obviamente que si la empresa fabrica más de un producto, aparte de ser fijo, van a ser indirectos. Entonces, deberíamos determinar o buscar qué criterio de asignación, ¿sí? Independientemente de elaborar el presupuesto y tener en consideración todos estos factores, ver también cómo vamos a asignar estos costos fijos indirectos a los distintos productos que fabrica la empresa. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Profe, a mí me quedó una duda de algo que dijo antes, que era de capacidad de producción y nivel de actividad. Capacidad de producción creo que sí lo entendía, lo que puede producir una empresa, y nivel de actividad, eso sí no me quedó muy claro. No, para capacidad de producción, supuesto voy a decir, a ver, la capacidad de producción de la empresa son 10.000 unidades. Pero ¿qué es lo que planifica la empresa? Lo que planifica la empresa vendría a ser el nivel de actividad. Entonces voy a decir, el nivel de actividad proyectado son 8.000 unidades. Ese es el nivel de actividad. O sea, ¿cuál va a ser tu nivel de actividad? Vos sabés que tu nivel de actividad no puede ser superior a la capacidad de producción que tiene la empresa. ¿Sí? La capacidad Sí, de producción, voy a decir, bueno, como dije recién, la capacidad de la empresa son 10.000 unidades. Ahora, ¿cuál va a ser el nivel de actividad que vos vas a tener? ¿Cuánto vas a producir? Puede ser que sea el tope, los 10.000, o no, o esté por ahí debajo. ¿Sí? Entonces vos también tenés que definir, obviamente que el nivel de actividad que vos defina va a depender también de lo que determine el presupuesto de venta y de la política de inventario. ¿Sí? Acordate que acá está todo enganchado. Pero bueno, sí, el nivel de actividad tiene un tope. ¿Cuál va a ser el tope del nivel de actividad? Tu capacidad de producción. Ese es el máximo que vos podés producir. ¿Sí? Es decir, que tu nivel de actividad puede ser 0 o puede ser 10.000 unidades. Ese es el rango de tu nivel de actividad. Es lo que vos vas a proyectar en ese periodo. ¿Sí? sí, gracias. No. Obviamente, como dijimos en una de las filminas, al comienzo, dentro del presupuesto económico tenemos los resultados financieros. Resultados financieros que pueden ser positivos o negativos. Obviamente que para poder determinar el resultado financiero tenemos que ir armando también el presupuesto financiero. ¿Sí? El presupuesto financiero, como dije recién, sería el flujo de efectivo. En ese flujo efectivo, en ese presupuesto financiero, vamos a ver si tenemos un excedente y si tenemos un excedente, ¿qué vamos a hacer con ese excedente? ¿Vamos a hacer alguna colocación financiera para generar una rentabilidad positiva? Ahora vamos por el otro lado. ¿Qué pasa si tenemos una necesidad financiera? Es decir, que en algún momento tenemos que solicitar algún préstamo. Ese préstamo va a generar un resultado negativo, ¿sí? Originado por los intereses que tengamos que pagar, que se van a ir devengando. Entonces, cuando hablamos del presupuesto de resultado financiero, no estoy hablando de presupuesto financiero, sino estoy hablando
de los resultados positivos o negativos que va a generar ese excedente o esa solicitud de préstamo que haga la empresa. ¿Sí? Es un poco lo que le está marcando la Filmina acá. Es por eso que todos estos presupuestos están relacionados, vinculados. No podemos armar uno y después armar el otro. Yo, para poder cerrar el presupuesto económico, tengo que tomar la información del presupuesto financiero. Y para poder armar el presupuesto financiero, tengo que tomar información del presupuesto económico. Por ejemplo, en el presupuesto financiero yo tengo que saber cuándo voy a cobrar las ventas. No únicamente saber cuántos va a ser la venta, sino cuándo voy a cobrar esa venta también. Entonces, miren cómo están vinculados los distintos presupuestos. Y acá tampoco lo que dijo su compañero, ¿a qué entendemos por capital de trabajo? Si nosotros entendemos con capital de trabajo la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, entonces, ¿qué tenemos ahí dentro del activo corriente? Tenemos caja, tenemos los saldos con los clientes, tenemos la política de inventario, tenemos los vencimientos de nuestros proveedores, de los impuestos, la cobertura de inventario. Todo eso origina nuestro capital de trabajo. Con lo cual, si nosotros queremos mejorar nuestro capital de trabajo, tenemos que empezar a mirar políticas de cómo ir mejorando eso. Si yo quiero que ese capital de trabajo crezca, ¿sí? Que sea suficiente, entonces, ¿qué tengo que empezar a mirar? Che, a ver, tengo que empezar a disminuir la cobranza. A ver, tengo que empezar, me voy a explicar mejor, tengo que empezar a mejorar, o mejor dicho, achicar el plazo de cobranza. Yo antes cobraba 60 días, bueno, a ver, que no sea 60 días, que sea 30, con lo cual eso me va a dar una posibilidad de incrementar mi capital de trabajo. Tengo los pagos de proveedores, acá voy al revés, yo pago a mi proveedor a 30 días, no, bueno, negociemos y pasemos a 45 días, fecha factura. Obviamente los vencimientos de los impuestos no puedo negociar porque eso están preestablecidos. Ve la cobertura de inventario, porque tener inventario es tener plata inmovilizada. Entonces, a ver, podemos ver si podemos trabajar como los japoneses, el just time, justo a tiempo, es decir, inventario cero. Obviamente que tenemos que tener una sincronización no únicamente perfecta con nuestros clientes, sino también con nuestros proveedores, porque tenemos que tener el abastecimiento de la materia prima en el momento justo, porque hay que trabajar no únicamente con inventario cero para el producto terminado, sino también para materia prima. ¿Es posible? Sí, pero hay que tener esa política, ese pensamiento de trabajo. Y por último, cuando uno revisa el presupuesto económico, no únicamente el presupuesto económico, sino todos los tres presupuestos que comprenden el presupuesto integral, lo tenemos que, a medida que lo vamos ejecutando, tenemos que ir revisando todas las variables que tuvimos en cuenta para elaborar el presupuesto económico. ¿Sí? No es algo estático. Me acuerdo que en la clase pasada me preguntaron, ¿cuándo lo tenemos que comparar? ¿Cuando terminen los 12 meses? No. Cuando terminen los 12 meses ya no puedo aplicar ninguna medida correctiva. Con lo cual nosotros tenemos que ir viéndolo a medida que vamos ejecutando, tenemos que ir observando las distintas variables que hemos considerado para poder armar ese presupuesto económico. Porque si alguna de esas variables se ha modificado, entonces hay que ver cómo repercute esa modificación en la planificación que hemos tenido en la elaboración de ese presupuesto económico. En ese presupuesto económico, como en los restantes presupuestos que vamos a ver en las otras clases. ¿Pregunta, chicos? Profe, me quedó una pregunta. Sí, decime. Me quedó el otro día, como que siento, estas herramientas están muy buenas, pero me imagino como para llevarlo a la realidad y por ahí en empresas que no son tan grandes y que no, por ahí no tienen tanto tiempo o plata para dedicarle a estas cosas que sí son importantes, pero por ahí hay otras cosas más urgentes. Eh, por ejemplo, esta es la revisión de las variables. Sí. ¿Cuál sería un tiempo recomendable para revisar, para hacer esa revisión o esos controles? A ver, acá en Argentina, mensualmente. Y, mm, O sea, acá la variable, o sea, acá vos tenés que ir mirando, por suerte, o sea,
las herramientas hoy por hoy la tenés, o sea, vos aprendés una computadora y la podés hacer a ese análisis, ¿sí? Eso cambió muchísimo. Antes poder conseguir la información sí era medio complicado, pero hoy, por suerte, tenés toda la información, la podés ir consultando online vía web, ¿sí? La que quiera podés conseguir. Entonces, con lo cual, yo te estoy diciendo mensual y yo creo que estoy exagerando en el plazo que te estoy dando. Además, me parece demasiado largo. O sea, tengamos en cuenta que acá Argentina es muy dinámico, con lo cual tenemos que ir analizando la variable en lo posible. O sea, cada responsable tiene que ir analizando la variable día a día. O sea, todos los días tiene información nueva. Entonces, si hay alguna variable que ha modificado, entonces, bueno, el Banco Central bajó la tasa de interés. Entonces, la bajó a mitad de mes. No puedes esperar hasta fin de mes para ajustar tu presupuesto. ¿Sí? La bajó a mitad de mes, listo, ya tengo una nueva variable a considerar y la tengo que tener. El riesgo del país bajó, sigue estando igual, se abrieron las importaciones. Voy a esperar hasta fin de mes y ahí voy a revisar todo el presupuesto. No, cuando apenas hay una variable significativa que repercute en estos elementos que tuviste en consideración para elaborar el presupuesto, tenés que revisar y ver cómo impacta esas modificaciones en todos tus presupuestos, no únicamente el económico, sino también vamos a ver cómo influye en el financiero también. Y cuando son empresas más chicas, es mucho más fácil elaborar el presupuesto. El tema es tener la conciencia y que se involucre en todo. Acá también influye mucho, hay algo un poco que lo vimos recién, cuando nosotros hablamos de la rotación del personal, también influye mucho, porque de repente en una empresa chica hay rotación de personal, entra una persona nueva y vos le das, che, mira, que esto está presupuestado de esta manera y hay que cumplir estos objetivos. Obviamente que hay que capacitar a la persona esa para que entienda cuál es la política de la empresa, ¿sí? Hay cosas, a ver, hay cosas por ahí, yo a veces uno va a la panadería y uno dice, yo siempre digo, llego al finalizar el día a una panadería y veo que le han sobrado media luna. Digo, a ver, ¿no viste el pronóstico que hoy iba a hacer calor y que la gente iba a comer menos media luna? A ver, sabemos que cuando hace frío la gente come más media luna que cuando hace calor. Por ejemplo, yo lo que voy es que la información la tenés, ¿sí? Entonces, toda esa cuestión aquí mirándola, ¿sí? Entonces, hay mucha información que tenés que justamente planificar, es planificar todas estas cuestiones. Y no únicamente planificar, también tener datos históricos, porque de repente vos tenés una panadería, está instalado en un barrio, y ya sabés el comportamiento que tiene ese barrio en relación a esa panadería, ¿sí? Entonces, ahí hasta eso podés presupuestar, podés planificar, todo se puede planificar, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, nos vemos en la próxima clase. No, profe, gracias. No, de nada. Nos estamos viendo, chicos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Profe.